un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. En esta oportunidad haré una excepción y no abordaré un estreno mencionando las razones por las cuales creo que vale la pena ir a verlo al cine o buscarlo en una plataforma de streaming. Es que sin darnos cuenta cómo, se pasaron volando 4 años desde que partimos con este podcast en plenos primeros meses de la pandemia y ya llegamos al episodio número 200 de Estrenos y Razones. Como no todos los días se llega a esta cantidad, la ocasión ameritaba algo especial y distinto. Y la idea que se nos ocurrió fue apostar a futuro, o al menos a un futuro cercano o inmediato. Así es, porque considerando que cada semana en este podcast abordo un estreno ya en cartelera, de manera excepcional, la idea ahora es mencionar títulos que aún no llegan por estos lados y de hecho ni siquiera tienen todavía su premier mundial, en algunos casos. Pero se supone que se estrenarán este 2024 en nuestros cines y a priori tienen elementos que hacen suponer que deberían ser interesantes, atractivos o recomendables. Todos los años hay decenas de largometrajes que por diversas razones tienen ansiosos y expectantes a los públicos de todo el mundo, ya sea por los actores o actrices que los protagonizan, si están dirigidos por un o una cineasta de prestigio, y muy especialmente si se trata de secuelas o nuevas entregas de franquicias ya probadas y taquilleras. Ese apartado, que suele ser sinónimo de éxito comercial, es de lo que en lo personal suele interesarme menos, porque si bien algunos de estos films son atractivos y hasta pueden llegar a ser notables, el promedio de estas segundas, terceras, cuartas o quintas partes suele ser poco arriesgado y conformarse con seguir las fórmulas que ya funcionaron en las películas originales. Por lo tanto, para este podcast no elegí la mayoría de los títulos que aparecen entre lo más esperado del 2024, según casi todos los sitios especializados de cine. Y conste que acá sí que había bastante para elegir, incluyendo desde nuevas películas de sagas y franquicias como El planeta de los simios, Deadpool, Cazafantasmas, El Cuervo y Alien, hasta las esperadas secuelas de Gladiador, Beetlejuice, Joker e incluso la película animada Intensamente, y también precuelas como las del personaje Furiosa de Mad Max, la de Mufasa del Rey León y el nuevo film animado del Señor de los Anillos, solo por mencionar algunos. Me atrae mucho más conocer nuevos proyectos de directores que admiro o me parece que tienen una mirada más personal y que ojalá no sean secuelas, precuelas o remakes, salvo honrosas excepciones. Por eso suele generarme muchas expectativas lo que proviene de Premier Mundial en festivales, ya sea lo que ya se realizaron este año como Berlín y Sundance o los que vendrán en el resto del año como Cannes y Venecia. Pero como en la mayoría de esos casos aún no hay claridad de fechas de estrenos o qué títulos estarán definitivamente en su programación, eso quedará para más adelante. Y eso es válido también para los nuevos trabajos de cineastas emblemáticos que para muchos cinéfilos, incluyéndome, siempre generan al menos interés y curiosidad, como David Cronenberg o el legendario Clint Eastwood, próximo a cumplir 94 años y quien ya tiene nueva película filmada bajo el brazo, aunque aún no se sabe su fecha oficial de estreno. Al igual que el esperadísimo regreso del maestro Francis Ford Coppola, a punto de cumplir 85 años y cuyo Megalópolis será el primer largometraje que dirige en más de una década, transcurridos 60 años de su debut como cineasta y con un proyecto que había querido filmar desde los años 80. Para muchos, quizás yo también podría incluirme ahí, puede que Megalópolis sea el título más esperado del año, pero todavía no se sabe definitivamente cuándo se estrena y tampoco sabemos qué tal va a estar, así que vamos a seguir esperando hasta que llegue el momento. Dejo ahora también de lado películas que ya pude ver y me gustaron y llegarán pronto a nuestra cartelera, por lo que estaré hablando de ellas en el podcast a medida que se vayan estrenando, entre ellas el hermoso y notable film italiano La Quimera, o imperdibles títulos chilenos como el documental filmado hace medio siglo por Patricio Guzmán El primer año, y la nueva comedia Historia y Geografía dirigida por Bernardo Guisney. Ya estaremos hablando de eso en futuros podcasts. Sin más preámbulos, a continuación destaco 5 largometrajes que pienso que pueden estar muy bien y tener distintos elementos atractivos. Por supuesto que esto es una apuesta y puedo equivocarme, porque ya he sabido que a veces no por tener temas potentes, grandes figuras en pantalla o estar dirigidos por los realizadores más consagrados, nos encontraremos con obras maestras. Pero ya veremos en su respectivo momento qué tal son realmente estos títulos.
Son estrenos que irán debutando a lo largo del 2024, tanto un par que llegará muy pronto, en menos de un mes, otro de mediados de año y otros dos que serán parte del fin de año y que quizás hasta se pueden correr para principios del 2025. De más está decir que prioricé lo que llegará a la cartelera de cines, porque si bien valoro mucho y recomiendo bastante a menudo lo que llega solo en streaming, me gusta destacar especialmente aún más lo que se puede apreciar en pantalla grande. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The interim president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? Muy pronto, el 18 de abril, llega Civil War, que acá se llamará de manera directa y literal Guerra Civil. Hay muchas expectativas, partiendo porque es una producción de la cotizada A24 o A24, compañía que en la actualidad para muchos cinéfilos y cinéfilas es siempre sinónimo de calidad, innovación y originalidad de las propuestas que apoyan, producen y distribuyen. Y por si no bastara con eso, es el regreso del novelista, guionista y realizador británico Alex Garland, quien primero destacó hace casi 3 décadas con su novela La playa, que dio mucho que hablar cuando fue llevada al cine por Danny Boyle, quien posteriormente dirigió 28 días después, que se ha convertido en un título emblemático del cine de zombies contemporáneo y cuyo guión fue escrito por Garland. El debut como cineasta de este escritor fue hace una década con la elogiada y sorprendente Ex Machina. No solo le permitió incursionar con éxito en una mezcla de ciencia ficción y thriller psicológico que lo mostró muy hábil en la puesta en escena, sino además le significó una nominación al Oscar por su guión original y ganó la estatuilla a los mejores efectos visuales. Sus siguientes películas, Annihilation, de 2018, y Men, de hace 2 años, aunque no pasaron por los cines locales, han confirmado que la carrera de Garland como realizador sigue siendo estimulante y mucho más interesante que la de otros guionistas que han pasado a la dirección, como también lo demostró en los inicios de la pandemia con la miniserie Deaths, estrenada en 2020. Guerra Civil es entonces ya su 4º largometraje, ha estado teniendo positivas críticas de quienes ya la han podido ver en la prensa especializada, y en más de un aspecto podría ser su apuesta más ambiciosa como director, un drama distópico de acción que imagina un futuro no muy lejano en el que Estados Unidos está en medio de una violenta guerra civil con unas fuerzas rebeldes que están a punto de derrocar al gobierno y tomar el poder, y en medio de esto se desplazan por peligrosas rutas un grupo de periodistas y fotógrafos que son quienes protagonizan la película. Tanto por el tema, que lógicamente aprovecha de funcionar como alegoría de los tiempos que se están viviendo a nivel internacional, como por el atractivo elenco convocado, que incluye entre otros a Kirsten Dunst, la protagonista de Priscilla, Cailee Spaeny, el cada vez más cotizado actor brasileño Wagner Moura, y a Nick Offerman, el actor que tantos elogios recibió el año pasado por su rol en un memorable capítulo de la serie The Last of Us, por el cual ganó el Emmy y el Independent Spirit Award. Buen elenco, buena historia y un director que genera expectativas. You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. You don't know what tennis is. What is it? También en abril, a fines de ese mes, llegará un título cuya premier mundial se esperaba para el año pasado como film inaugural del Festival de Venecia, para después entrar a la cartelera, pero debió postergar sus fechas a consecuencia de la huelga de actores y guionistas. Challengers, que en los países latinoamericanos como el nuestro se va a llamar Desafiantes, despierta expectativas por distintos motivos. De partida por su director, el italiano Luca Guadagnino, el mismo que hace 7 años tanto dio que hablar y cosechó elogios, nominaciones y premios por Call Me By Your Name, y quien, si bien no tuvo la misma repercusión con sus 2 trabajos siguientes, la nueva versión de Suspiria y el año antepasado la sorprendente Hasta los Huesos, sigue manteniendo un gran talento visual y narrativo para contar historias intensas y atípicas, o que al menos resisten la clasificación más cliché. En el caso de Desafiantes, a primera vista pudiera parecer que estamos ante un relato más convencional, ya que se ambienta en el contexto del circuito más competitivo del tenis profesional, y al centro de esto está un triángulo sentimental donde el vértice es una jugadora que ahora pasó a ser entrenadora. Pero por la manera en que Guadagnino aborda los lazos de pareja, la sensualidad y las relaciones humanas, probablemente nada será tan cliché como podría parecer. El tráiler de por sí ya sugiere elementos muy sexy, y el otro aspecto que genera interés y curiosidad, por supuesto, es su elenco, porque el elemento femenino lo encarna la cada vez más famosa y cotizada Zendaya, que ahorita está en cartelera con Duna, segunda parte, y quienes conforman el triángulo con ella son el también muy reconocido en el último tiempo actor británico Josh O'Connor, premiado y elogiado por su participación en la serie The Crown,
y de quien pronto volveremos a hablar por acá en el podcast a raíz de su rol protagónico en La Quimera. Y el tercero en discordia acá es Mike Faist, muy aplaudido sus incursiones en Broadway y quien destacó especialmente en la adaptación que Steven Spielberg hizo de Amor sin Barreras, de la que también en su momento hablamos en el podcast. Guadagnino convocó a algunos de sus colaboradores previos en distintas áreas, lo que también es garantía de calidad, como por ejemplo el director de fotografía tailandés Sayonbu Mukdeprum, ahí también los siempre sólidos Trent Reznor y Atticus Ross en la banda sonora. Así que vamos a estar esperando ver qué tal está Desafiantes. Siguiendo con estas expectativas, a mediados de año, más precisamente el 21 de junio, será el estreno de Kinds of Kindness, que desde ya es uno de los títulos más esperados del 2024, por ser la nueva película del realizador griego, que a lo largo de las últimas 2 décadas se ha convertido en una de las sensaciones cinéfilas de la actualidad y que acaba de estar nominado al Oscar de Mejor Película y Dirección, con la ganadora del Festival de Venecia, Pobres Criaturas. Me refiero, por supuesto, a Yorgos Lanthimos, a quien ya destaqué en este podcast por esa película, que brilló con sus 11 nominaciones en los Oscars, de las cuales ganó 4, incluyendo Mejor Actriz para Emma Stone, quien vuelve además a ser acá la protagonista en este nuevo film, de que hasta ahora se sabe muy poco y eso genera sin duda aún más expectativas. Por ahora, lo que se ha confirmado es que tras su mirada al pasado europeo en La Favorita, y su otra revisión al viejo continente, mezclando elementos de siglos anteriores con futurismo y aspectos fantásticos en Pobres Criaturas, en Kinds of Kindness, Lanthimos contará una historia ambientada en el Estados Unidos contemporáneo, en la que se entremezclan distintos personajes. Como es costumbre en su cine, llama desde ya la atención y genera expectativas con su elenco, que además de volver a trabajar con Emma Stone, tras La Favorita y Pobres Criaturas, le permitirá contar nuevamente con otros reconocidos rostros que han estado en anteriores títulos suyos, como Willem Dafoe y Margaret Qualley, que los vimos recién en Pobres Criaturas, y Joe Elwyn, a quien vimos en La Favorita. Y además contar con los nominados al Oscar Jesse Plemons y Hong Chau, solo por nombrar algunas de las figuras convocadas. Ojo que Jesse Plemons también aparece, al parecer, brevemente en Guerra Civil. Y lo otro prometedor es que volverá a contar en su equipo con algunos de los artistas que más se lucieron en Pobres Criaturas y fueron nominados al Oscar, como el director de fotografía Robbie Ryan y el compositor de la sorprendente banda sonora Jerskin Fendrix. Además, considerando que la fecha de estreno comercial está fijada para junio, lo más probable es que esto implique una premier mundial en mayo en la competencia del Festival de Cannes, espacio muy estratégico donde Lanthimos ya ha tenido en años anteriores elogios y premios con títulos suyos como The Lobster y El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Así que ya veremos qué pasa con esta película que sin duda es ya de las más esperadas de este 2024. The best way to bring folks together Something has changed within me. is to give them a real good enemy. You're green. Por otro lado, en noviembre tendrá su estreno mundial Wicked, la esperada versión cinematográfica de uno de los musicales más populares de las últimas décadas. Es necesario reconocer que no todos los musicales exitosos de Broadway se convierten en obras maestras o arrasan en la taquilla al pasar a la pantalla grande, y ahí para confirmarlo tenemos desde ejemplos tan fallidos como El Fantasma de la Ópera y Cats, hasta el muy reciente caso de la adaptación al cine del musical El Color Púrpura, que se esperaba fuera un imán para los Oscars y finalmente no solo apenas fue nominado a una sola de esas estatuillas, sino además no tuvo una gran acogida de público e incluso acá en Chile no consiguió estar más de un par de semanas en cartelera. Pero Wicked podría ser muy distinto. Las razones, desde su estreno, hace 2 décadas, se ha posicionado como uno de los musicales más queridos y transversales para las audiencias, no solo en Broadway, donde fue nominado a 10 premios Tony, de los cuales ganó 3, sino además en distintas partes del mundo. Su argumento es muy atractivo y está conectado directamente con el cine, ya que se inspira en la historia del Mago de Oz, conocida tanto por el libro original de Frank Baum, como en su clásica versión cinematográfica de 1939. Pero acá las protagonistas no son Dorothy y sus amigos, sino las 2 brujas del relato original y la supuesta dualidad que representan. El entretenido argumento se ve enriquecido por la música creada por el reconocido compositor y letrista Stephen Schwartz, quien además de triunfar en Broadway con distintas obras, ha destacado con sus canciones para películas como Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame y El Príncipe de Egipto, por las cuales ha estado nominado al Oscar y ganó 3 estatuillas. La versión en cine tiene el aliciente extra de quien la dirige. Tras barajarse durante años opciones como Ryan Murphy, Rob Marshall y Stephen Daldry, el elegido fue Jon Chu,
el mismo realizador que consiguió un gran éxito en 2018 con la comedia romántica Crazy Rich Asians, que acá se estrenó como Locamente Millonarios. Es verdad que la filmografía de este realizador también tiene títulos olvidables, como una secuela de G.I. Joe o también Jem y las Holograms, pero hace 3 años convenció bastante con su versión en cine del musical In the Heights. Y en lo visual promete ser muy atractiva, considerando algunos de los nombres convocados, que incluyen el diseño de producción del británico Nathan Crowley, 6 veces nominado al Oscar, y con una filmografía que incluye desde trabajos para Christopher Nolan hasta la reciente y atractiva Wonka, y el vestuario correrá por cuenta de Paul Tazewell, nominado al Oscar hace un par de años por sus diseños para la versión de Spielberg para el musical Amor sin barreras. El elenco también es muy prometedor, pues tiene como protagonistas a 2 actrices y cantantes como Cynthia Erivo y Ariana Grande, y en otros roles destacados están el veterano Jeff Goldblum como el Mago de Oz y la ganadora del Oscar Michelle Yeoh. Hay muchas expectativas y aunque faltan varios meses para el estreno, han estado teniendo mucha figuración mediática, incluyendo el lanzamiento de su primer tráiler, la aparición de sus 2 protagonistas como presentadoras en la pasada ceremonia del Oscar y las fotos de adelanto que publicó recientemente en exclusiva la revista Vanity Fair. Un elemento que llama la atención es que, como se ha estado haciendo más común con otras producciones en los últimos años, por ejemplo Harry Potter, los Juegos del Hambre o la misma Duna, se haya decidido que el estreno esté dividido en 2 partes. La primera es la que conoceremos a fines de este año y la segunda se podrá ver en noviembre del próximo año. Y para concluir, por supuesto que a pesar de ser un personaje emblemático y por lo mismo es entendible que se piense que se trata de algo ya conocido, no podía dejar de incluir el nuevo Nosferatu, que debutará mundialmente en diciembre. No sabemos si llegará de inmediato acá a Chile o quizás en el verano siguiente. ¿Y por qué, si al ser la nueva versión del clásico mudo del expresionismo alemán que Murnau realizó hace un siglo, que ya tenía un conocido remake de 1979 dirigido por Werner Herzog, por qué digo no se podría pensar que esto es más de lo mismo? Pues bien, de partida el principal impulsor de este proyecto y quien lo dirigirá es uno de los realizadores que más han entusiasmado a cinéfilos y cinéfilas a lo largo de la última década. Aunque debo reconocer que en lo personal ese entusiasmo para mí ha ido de más a menos con cada nueva película. El estadounidense Robert Eggers, quien con solo 3 largometrajes previos ha llegado a ser considerado un autor. La Bruja, The Lighthouse y hace 2 años El Hombre del Norte han encantado al público y a buena parte de la crítica con sus atmósferas enrarecidas y perturbadoras, sus historias enigmáticas y la gran potencia visual y los buenos elementos que convoca, y elencos también. Todo esto debería estar nuevamente presente acá, con una visualidad prometedora, considerando que el rodaje contó con locaciones en Praga y en Rumania, y como en todos sus largometrajes previos, la fotografía será de Jarin Blaschke, quien fue nominado al Oscar por su lograda fotografía en blanco y negro para The Lighthouse, pero acá ha adelantado que trabajó en color, lo que sin duda será bastante interesante. El reparto es muy llamativo y estará encabezado por el ascendente Bill Skarsgård, quien ha destacado en el terror como el payaso Pennywise en la nueva versión de It y también en Bárbaro, pero además el año pasado fue el villano en John Wick 4 y por si no bastara, este año protagonizará la nueva versión de El Cuervo. Junto a él, varios nombres conocidos como Nicholas Hoult, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, la actriz que tantos elogios y premios ha recibido encarnando a la princesa Diana en la serie The Crown, Emma Corrin, y aquí también el siempre sólido y potente Willem Dafoe, quien siempre se luce especialmente en este tipo de películas. Por lo tanto, estará tanto, como decíamos antes, en la película anterior como en esta nueva realización. Lo veremos dirigido entonces de nuevo por Yorgos Lanthimos y en esta incursión en que repite también con Robert Eggers. Como dije antes, estas son solo apuestas por ahora. Ya cuando llegue el momento veremos cuáles de estos títulos efectivamente nos cautivan y fascinan y cuáles defraudan o no merecían realmente estar incluidos en este listado. Pero al fin y al cabo, este tipo de apuestas o expectativas también son parte importante del gusto y el placer cinéfilo de descubrir nuevas películas e historias. Que nunca nos falte eso. Por ahora, quiero aprovechar de dar las gracias a quienes han escuchado este podcast a lo largo de los últimos 4 años, tanto a quienes tal vez han oído los 200 episodios, incluyendo este, como a quienes se hayan interesado más recientemente. Gracias también, por supuesto, a todo el equipo de Cooperativa Podcast que está apoyando siempre la realización de estos episodios. Gracias por el apoyo y espero continuar acompañando desde este espacio, quién sabe, tal vez hasta 200 nuevos capítulos o incluso más.
Así que hasta el próximo episodio. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.